morning, mommies and daddies. Good morning, kids. Buenos días, mamás y papás. Buenos días, chicos. I hope you're fine. Espero que estén muy bien. This is today's date. Please write it on your books. Esta es la fecha de hoy. Por favor, escríbanla en sus libros. In our language book, we're going to talk about vocabulary in towns and cities. En nuestro libro de lenguaje vamos a trabajar vocabulario de ciudades y pueblos. Let's look at the book. Veamos el libro. Open your book in the page 110. Abran su libro en la página 118. Listen, say, and number the pictures in A. Escucha, repite y enumera las imágenes en A. 1. Bench. 2. Bridge. 3. Skyscraper. 4. Path. 5. Apartment building. 6. Office building. 7. Fountain. 8. Railroad. 9. Urban. 10. Rural. Now check your answers. Ahora checa tus respuestas. Activity C. Read and complete. Actividad C. Lee y completa. Bench, banca. Bridge, puente. Skyscraper, rascacielos. Office, oficina. Urban, urbano. Rural, rural. Let's read and do the first example. Leamos y hagamos el primer ejemplo. Many people work in huge office buildings in the city. Mucha gente trabaja en gigantescos edificios de oficina en la ciudad. Without any green space around them. Sin algún espacio verde alrededor de ellos. Continue reading and continue completing. Continúen leyendo y completando. Activity D. Now listen to Mariana and Liam. How do the places they talk about help their communities? Actividad B. Ahora escucha a Mariana y a Liam. ¿Cómo ayudan los lugares de los que nos van a hablar a sus comunidades? I'm from Medellín, Colombia. In my city between 2008 and 2011, they built 10 fantastic libraries. Soy de Medellín, Colombia. En mi ciudad, entre 2008 y 2011, construyeron 10 fantásticas bibliotecas. They have beautiful green parks around them that make you feel like you are in a rural area. Tienen hermosos parques verdes alrededor de ellos, que te hacen sentir como si estuvieras en una área rural. We call them library parks. Los llamamos bibliotecas parques. All the people who live in the community around the library park had a chance to decide on the design and even the books. Toda la gente que vive en la comunidad alrededor del parque biblioteca tienen la oportunidad de decidir en el diseño e incluso los libros. A library park is a place where you can go to learn things and relax too. Un parque biblioteca es un lugar donde puedes ir a aprender cosas y relajarte también. Every day between 1,000 and 2,000 people use the library parks. Cada día entre 1,000 y 2,000 personas usan los parques biblioteca. These wonderful places have really helped people in the community get along better and share experiences. Estos lugares maravillosos han realmente ayudado a la gente en la comunidad a llevarse bien y compartir experiencias. Escuchemos a Liam. Did you know that here in Montreal, Canada, there's an underground city? ¿Sabías que aquí, en Montreal, Canadá, hay una ciudad bajo tierra? It's been here for years. Ha estado aquí por años. That's why some people call Montreal two cities in one. Es por eso que algunas personas llaman a Montreal dos ciudades en una. The underground city has over 30 kilometers of tunnels. La ciudad bajo tierra tiene más de 30 kilómetros de túneles. You can walk underground from one end to the other. Puedes caminar bajo tierra de un lugar al otro. In the tunnels, there are more than 200 restaurants. En los túneles hay más de 200 restaurantes. 1,700 shops. 1,700 tiendas. And 30 movie theaters. Y 30 cines. You can sit and relax on a bench in the public squares. Te puedes sentar y relajar en una banca en las plazas públicas. Hay muchos eventos de la comunidad. And there's always a lot of art to look at. Y hay siempre mucha arte para ver. It really is a complete city. En realidad es una ciudad completa. Now you can complete activity E. Ahora puedes completar la actividad E. Listen again and complete. Escucha de nuevo y completa. Open your book in the page 120.
Abran su libro en la página 120. Let's read this conversation between Bea and Elliot. Leamos la conversación entre Bea y Elliot. Isn't it great that we won the prize for the best city on the planet? ¿No es genial que ganamos el premio para la mejor ciudad en el planeta? Willis Reese really liked our floating restaurant. A Willis Reese realmente le gustó nuestro restaurante flotante. Have you ever eaten there, Grandpa Elliot? ¿Alguna vez has comido ahí, abuelo Elliot? Yes, I have. It's my favorite restaurant. Sí, es mi restaurante favorito. When did you go there? ¿Cuándo fuiste ahí? I went there a few weeks ago for my friend's goodbye party. Fui ahí hace unas semanas por la fiesta de despedida de mi amigo. He's gone to live on Mars. Se va a vivir a Marte. Wow, down there's my favorite place, the indoor playground. Wow, ahí está mi lugar favorito, el área de juegos interior. I've been there lots of times. He estado ahí muchas veces. Well, I've never been there. Bueno, nunca he ido ahí. Why not? ¿Por qué no? It wasn't there 50 years ago, when I was your age. No estaba ahí hace 50 años cuando yo tenía tu edad. Activity B. Look at A, complete. Mira A y completa. Look at the previous reading. Mira la lectura anterior and complete these sentences. Y completa estas oraciones. I've already highlighted them. Ya las he subrayado. Before we continue, let's see an explanation. Antes de continuar, veamos una explicación. Let's see the difference between present perfect and simple past. Veamos la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. We use the present perfect to talk about general experiences in the past. Usamos el presente perfecto para hablar sobre experiencias generales en el pasado. Let's look at some examples. Veamos unos ejemplos. I have eaten sushi. Yo he comido sushi. No menciono cuando lo he hecho, solamente que he comido. Y es una experiencia en general. My family have slept in a tent. Mi familia ha dormido en una casa de campaña. Tampoco menciono cuando lo he hecho, así que es una experiencia en general en el pasado. We use the simple past when we say dates and times in the past. Usamos el pasado simple cuando decimos fechas y tiempo específico en el pasado. Let's see some examples. Veamos unos ejemplos. I went to the beach 2 years ago. Fui a la playa hace 2 años. Este es un tiempo específico, es por eso que usamos pasado simple. Last week, I cooked lasaña. La semana pasada, cociné lasaña. Este es un tiempo específico, es por eso que usamos pasado simple. These examples are similar to the ones in your book. Estos ejemplos son similares a los que tienen en su libro. Did you ever go? Have you ever gone to the forest? Vamos a identificar que no tiene ningún tiempo en específico. Solamente nos está preguntando si hemos ido a un bosque. Es por eso que elegimos have you ever, que es nuestro presente perfecto. Let's read the other. Leamos el siguiente. Last Friday we have seen or saw Sonic the movie. We have a specific date. Tenemos una fecha específica. El viernes pasado. So we choose so. Así que elegimos so. Now let's go back to the book. Ahora regresemos al libro. Now we can do activity C. Ahora podemos hacer la actividad C. Think and discuss, then choose. Piensa y discute, después elige. Activity D. Listen and say. Actividad D. Escucha y repite. 1. Have you ever eaten there? Yes, I have. 2. I traveled to New York last year. 3. Have you ever been to Australia? No, we haven't. 4. I visited my grandma 2 days ago. Activity E. Read and choose. Actividad E. Lee y elige. Let's do the first example. Hagamos el primer ejemplo juntos. Did you ever go? Have you ever been up to the top of a skyscraper? We don't have a specific time. No tenemos un tiempo en específico. That's why we choose present perfect. Es por eso que elegimos presente perfecto. ¿Alguna vez has estado en la cima de un rascacielos? Nos está preguntando de una experiencia en general en el pasado. No nos da un tiempo específico. Read the others and continue. Lee las otras y continúa.